Hola y bienvenidos a un video más de Bitácora Virtual. Continuaremos trabajando en esta ocasión con una actividad más del curso de comunicación para primer y segundo grado de secundaria. Como saben, estamos trabajando la experiencia 4 titulada Reflexionamos y valoramos los avances y desafíos del Perú en el Bicentenario para construir el país que anhelamos. Este video está relacionado con la sesión titulada Escribimos la narración de un día común en el Perú que anhelamos, en donde se trabajará la competencia Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Para esta sesión es importante recordar que un texto narrativo es un relato en el que se cuenta una historia real o ficticia que ocurre en un lugar y tiempo determinados. Como características principales tenemos que se presentan los hechos organizados en un eje temporal y también hay hechos, personajes, espacio y tiempo. La estructura clásica de un texto de narrativo está conformada por inicio, nudo y desenlace. El inicio es la parte inicial de la historia donde se presentan los personajes y sus propósitos. Sienta las bases para que el nudo tenga sentido. El nudo es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Allí toman forma y se desarrollan los hechos más importantes. Por último, en el desenlace se da la finalización o solución del problema. Ahora que hemos recordado la estructura de un texto narrativo, vamos a realizar la actividad. Debemos planificar la narración de un día común en el país que anhelamos, para lo cual completaremos este esquema. Responderemos, ¿para qué vamos a escribir nuestra narración? Debes recordar que el objetivo de nuestra narración es relatar hechos sobre el país que anhelamos para así generar reflexión. Respondemos también a quiénes estará dirigido nuestro texto y la estructura. Sobre la estructura es importante nuevamente recordar que debe tener principalmente 3 partes: inicio, nudo y desenlace. En la parte inicial debemos responder a la pregunta ¿dónde ocurre la historia?, ¿cuándo ocurre?, ¿quiénes son los personajes? En el nudo debemos responder qué pasó, qué hicieron los personajes involucrados, cómo reaccionaron, y en el desenlace, en donde se da la solución, debemos responder acerca de cómo se resuelve el conflicto y qué ocurre con los personajes. En esta parte final también podemos cerrar el texto con conclusiones o colocando una reflexión en relación con los compromisos y apuestas que se requieran para seguir construyendo un mejor país. No olvides que tú debes ser parte de la historia. Entonces, nuestra estructura será de inicio, nudo y desenlace. Respondemos también acerca de nuestro lenguaje, que será un lenguaje formal, y responderemos ¿qué ideas generadas en las actividades anteriores me servirán para elaborar mi narración? Recuerda que en el curso de comunicación anteriormente hemos trabajado respecto a los ideales de la independencia. En Ciencias Sociales has revisado respecto a las fuentes sobre el legado cultural del Perú antiguo. En DPCC acerca de los derechos y deberes de las peruanas y los peruanos. En Matemática respecto a la proporcionalidad de actividades que promueven igualdad de oportunidades. Y en Ciencia y Tecnología respecto a las transformaciones de las fuentes de energía renovables o fuentes limpias para el desarrollo sostenible. Tomando en cuenta estas actividades que ya has realizado y las que seguramente en esta semana vas a realizar, en tu narración deberás evidenciar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las ciudadanas y los ciudadanos del Perú. Entre los derechos que podríamos mencionar dentro de la narración podría estar la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, el acceso a la energía limpia, la salud, entre otros ideales y anhelos que tenemos para el Perú. Por ejemplo, yo voy a escribir una narración respecto al acceso a la energía limpia o energía renovable, que es la que se trató en el curso de Ciencia y Tecnología. Tú podrás hacer tu narración también sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones, sobre el derecho a la salud u otro anhelo que tú consideres que debes mencionar en tu narración. Entonces respondería, ¿qué ideas generadas en las actividades anteriores me servirán para elaborar mi narración? Las referidas al acceso a la energía limpia. Específicamente voy a hablar de la energía biomasa. Aquí también he escrito en qué consiste la energía biomasa, ya que esta información la he obtenido de una ficha trabajada en el curso de Ciencia y Tecnología. Luego deberé responder cuáles son las ideas centrales que presentaré en mi texto. Por ejemplo, una idea que se va a mencionar o se va a mostrar en mi texto es un Perú en donde todos usen sistema de energía biomasa en el hogar, los autos funcionan con energía eléctrica proveniente de biomasa, las personas saben separar sus residuos, hay buena organización y buen trato en la población. Estas ideas centrales están relacionadas a mis anhelos respecto al Perú sobre el tema de la energía limpia biomasa.
Luego responderemos cuál será la forma más adecuada para iniciar la narración. En mi caso, yo considero que voy a iniciar describiendo el lugar y el tiempo en el que vivo, ya que se debe mostrar el uso de la energía limpia. Y también escribiremos aquí algunos conectores temporales o adverbios de tiempo que vamos a usar en la narración. Entre los conectores que podemos usar tenemos aquí para enlazar ideas, limitar o contradecir una idea, para indicar tiempo, para señalar relaciones de causa-efecto, para marcar ejemplo, resumen o conclusión, o para marcar similitud. En nuestro esquema de planificación deberemos escribir algunos de estos conectores que pensamos que vamos a usar. También deberemos escribir algunos adverbios de tiempo. Estos adverbios son aquellos que agregan información temporal, aportan datos que permitan responder una pregunta sobre cuándo se desarrolló, se desarrolla o se desarrollará una acción. Por ejemplo, algunos adverbios son ahora, antes, después, hoy, mientras, pronto, tarde, temprano o todavía. Una vez que hemos terminado el esquema, es momento de escribir y revisar tu narración con estos criterios. Deberemos revisar que la narración cumpla con el propósito que consideramos en la planificación, que se evidencie el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes, que las ideas que ya hemos escrito sean claras, concretas y estén ordenadas en secuencia lógica, que usemos conectores y adverbios temporales y que revisemos la ortografía y el buen uso de los signos de puntuación en el texto. Ahora te voy a mostrar cómo he realizado mi narración sobre el tema de energía limpia, biomasa, para que tengas una idea de cómo realizar tu narración. Le he colocado un día en el país que anhelamos y voy a leer el texto. Qué bonito respirar aire puro, energía limpia, ver las calles sin tanto humo y ver que Lima dejó de ser Lima la gris. Hay menos contaminación definitivamente, más bicicletas y autos con sistema eléctrico producidos por sistemas de energía eólica y solar que se instalaron hace 30 años. Hoy terminaron de renovar las tuberías del sistema de flujo de energía biomasa en mi casa. Me sorprende ver cómo no hemos estado usando estos aparatos antes. Todo esto me hace sentir mejor y olvidar el mal momento que pasé el fin de semana. Sucede que el sábado pasado estaba en casa como siempre terminando mis labores, cuando de pronto me quedé sin fluido eléctrico. No sabía qué estaba pasando. Salí pronto a la calle a mirar si solo era mi casa la que no tenía luz, pero era toda la cuadra. Solo los postes estaban prendidos con luz intermitente. Los vecinos no entendíamos qué había pasado. Nunca habíamos visto eso. Así que llamamos a la central para consultar qué había sucedido. Nos contestaron al instante y nos dijeron que la energía estaba siendo insuficiente porque esta semana no habíamos dado la cantidad necesaria de residuos orgánicos a los camiones recogedores de residuos seleccionados. Solo 3 vecinos habíamos cumplido. ¿Cómo puede ser esto posible?, me pregunté. Pagamos muy poco y casi nada por la energía que usamos, y aún así no cumplimos con el deber de realizar la selección de nuestros residuos. Esa misma noche organizamos una reunión con todos los vecinos. Aquellos que no cumplieron con su deber aceptaron su responsabilidad y se disculparon con todos. Luego llevaron los residuos que tenían almacenados en casa por varias semanas a la central. Por consiguiente, pudimos generar así electricidad esa misma noche y hasta el momento todo va bien. En suma, esto nos permitió reflexionar sobre la importancia del cumplimiento del deber para poder exigir nuestros derechos, ya que todos con nuestras acciones debemos continuar cuidando el país en el que vivimos para seguir mejorándolo. Bien, entonces lo que acabo de leer es una narración que he realizado en donde yo formo parte de la historia. Diríamos que este es el inicio, ya que estamos mencionando el lugar, el tiempo y describiendo mi situación como personaje. Tenemos también el nudo, que es la falta de fluido eléctrico, y el desenlace en donde descubrimos que son los vecinos quienes no cumplieron con el deber de separar la basura para poder tener así la energía biomasa. Y vemos que al final de la historia tenemos una pequeña reflexión. También es importante revisar el uso de los adverbios como hoy, antes, pronto, al instante, y también el uso de algunos conectores como pero, así que, porque, luego, por consiguiente, en suma, ya que, entre otros. Recuerda que puedes guiarte para que puedas escribir una narración propia relacionada con otro tipo de energía limpia, o quizá hablar acerca de la desigualdad entre varones y mujeres o el acceso a la salud, asumiendo que en esta primera parte describiríamos un sistema de salud ideal, aquí algún problema respecto a ese sistema de salud y finalmente el desenlace que termina en la reflexión sobre la importancia de cumplir con nuestros deberes para poder exigir los derechos. Una vez que lo hayas finalizado, no olvides revisarlo con estos criterios. Y finalmente, evalúa tu avance. Has llegado al final de este video. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y revisar la lista de reproducción
ya que seguramente encontrarás algún otro video de interés. Y mi trabajo terminó aquí, pero empieza el tuyo.